Soldados, han sido ustedes convocados aquí porque la situación es de lo más peliaguda. En la actualidad nos encontramos situados en este punto en concreto y el enemigo cerdo calvinista se ha acercado a esta posición de aquí. Han puesto barricadas tanto en el norte, en el sur como en el este. Por tanto, nosotros nos acercaremos por el oeste, donde han acumulado el grueso de sus tropas, y a partir de ahí haremos un ataque de frente. Y si se suscriben y nos siguen, les daremos relato de cómo acabó toda esta batalla que aquí se está planeando. Hola amigos, dentro del contexto de la Guerra de los 80 años, llegamos a finales del siglo XVI, al año 1592. Todos los enemigos, como hienas intentando acorralar a un león herido, se turnan en conjuras y guerras para quitarle al Imperio español todo en todas partes. Citando al general Quevedo, ¿y es más fácil, oh España, en muchos modos, que lo que a todos quitaste sola, te pueden a ti sola quitar todos? Y aunque el Imperio español, en donde nunca se ponía el sol, resistió y prevaleció en casi todo el orbe, en una de sus esquinas, Flandes, empezó a atardecer. Para entender bien este cambio de ciclo, del siglo XIV a principios del XVII, dejaremos las campañas y batallas a un lado y nos adentraremos en lo que Michael Roberts en 1955 denominó la Revolución Militar. Y lo haremos analizando por separado tres de las revoluciones menores: la Revolución de las Picas, la Revolución de los Arcabuces y la Revolución de la Artillería, junto con la de la Ingeniería Militar, que emergió como consecuencia directa de la evolución y desarrollo de la artillería de sitio, capaz de demoler en horas o días las antiguas murallas medievales. En un espacio de 30 años, los italianos se convirtieron en expertos ingenieros en el arte de fortificar una ciudad, pasando de los altos torreones y murallas a la traza italiana de muros bajos, inclinados y protegidos por bastiones, medias lunas y demás construcciones defensivas. La revolución militar afectó a todos los estamentos de la sociedad, armas y modo de hacer la guerra de la época, y tuvo sus orígenes en la aparición y coincidencia de muchos factores. Desde la perspectiva social, en la Alta Edad Media se produjo un incremento notable de la población. Mientras la nobleza mantenía un crecimiento discreto, la burguesía de las ciudades experimentó un notable crecimiento por el comercio, pero fue entre el campesinado que la tasa demográfica aumentó significativamente, lo que se tradujo en una disponibilidad mayor de hombres para la guerra, mientras se preservaba también una fuerza laboral en el campo. Desde el punto de vista político, los poderes se fueron centralizando a medida que se extinguían los regímenes feudales. La centralización del poder supuso la concentración de fuerzas y el control de extensas áreas bien pobladas. Desde el punto de vista económico, la recaudación de impuestos aumentó y los reyes tuvieron acceso a fondos y riquezas que les permitían, entre otras cosas, contratar mercenarios y aumentar los efectivos de los ejércitos. Por otro lado, se produjo un choque entre dos conceptos antagónicos de hacer la guerra. La estrategia se define como los preparativos y los movimientos destinados a obtener la máxima ventaja para enfrentar a un enemigo en un campo de batalla, mientras la táctica hace referencia a los movimientos y maniobras durante la batalla misma. Durante la Edad Media, el concepto de estrategia prácticamente desapareció para reaparecer en el siglo XVI. Por un lado, en la mayoría de Europa prevalecía el concepto medieval de ir directamente al choque, a la batalla, para derrotar al enemigo cuanto antes. Las campañas eran cortas, porque la mayoría de los caballeros debían regresar pronto a sus dominios, los mercenarios eran muy costosos y las levas debían volver al campo. Además, los ideales caballerescos de la época interpretaban como poco honrosos o incluso cobardes los movimientos dilatorios de un ejército. En contraposición, en Italia primaba la razón y la teoría de los diferentes pensadores que habían surgido durante el Renacimiento. Había que ganar las guerras por astucia y maniobras que indujeran al enemigo a fracasar.
evitando, si era posible, el cruento resultado de una batalla. Así, las campañas de los condottieri italianos eran interminables y raramente concluyentes. Entre estos dos conceptos antagónicos de hacer la guerra es cuando entra en escena un gran personaje, el gran capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba. Su gran éxito radicó en desarrollar lo que hoy se conoce como estrategia y en aplicar, a su vez, innovaciones tácticas a su ejército. La caballería había sido durante la Edad Media el arma predominante en los campos de batalla. Entre los siglos V y IX se consolidó en Europa la combinación de una silla de montar bien estructurada, arbolada y firmemente abrazada al caballo, con unos estribos estables sujetos a ella. Esto posibilitó que los jinetes pudieran proyectar toda la potencia del galope del caballo para impactar sobre los enemigos que se le opusieran. Así, un solo jinete al galope era capaz de atravesar y desbaratar una formación enemiga de varias filas de infantes en profundidad y prácticamente deshacerla. Sin embargo, cuando la carga se realizaba en condiciones adversas contra un enemigo preparado y atrincherado, la infantería sí podía salir victoriosa, pero más por deméritos de la caballería y sus comandantes que por méritos propios, tal como ocurrió en julio de 1302 en la batalla de Kortrijk, en que la infantería y levas flamencas, atrincheradas tras un río, terreno pantanoso y fortificaciones ligeras, derrotaron a la inmensa y poderosa caballería francesa. En el mes de junio de 1314 en Bannockburn, donde los ingleses lanzaron repetidas cargas colina arriba contra una infantería repletas de piqueros y lanceros tras una trinchera, y fueron repelidos y finalmente derrotados. O en Crécy, en agosto de 1346, donde los ballesteros genoveses primero y la caballería francesa después atacaron sobre un terreno enfangado y cuesta arriba, contra miles de arqueros y caballeros ingleses, también atrincherados, y fueron completamente diezmados. O en la famosa Agincourt, en octubre de 1415, donde la formidable caballería francesa cargó repetidamente sobre campos enfangados contra miles de arqueros y caballeros ingleses bien protegidos, y fue aniquilada. Pero esas batallas, durante esos 2 siglos, se hicieron famosas precisamente por ser excepciones en una época en que la caballería pesada casi siempre se imponía decisiva y victoriosa. Pero eso iba a cambiar a finales del siglo XIV y principios del XV, con la revolución de las picas. El creciente peso de la infantería fue consecuencia de otros 2 factores importantes. Contratar a un infante era muchísimo más barato que a un jinete o a un caballero. Y desde el punto de vista del adiestramiento, entrenar a un piquero era más fácil y rápido que a un ballestero, muchísimo más que a un arquero e infinitamente más sencillo y rápido que a un caballero. Las picas ya habían sido utilizadas desde los tiempos de las falanges griegas, del siglo VII a.C., hasta que éstas se vieron superadas por formaciones más elásticas y ágiles, como los manípulos y cohortes romanas en el 197 a.C., durante la batalla de Cynoscéfalos. Ahora, 15 siglos después, reaparecían. Las levas, armadas con picas, que se desarrollaron en la Edad Media como defensa instintiva contra la caballería, provocó que ésta evolucionara de una caballería pesada, pero ligeramente protegida, a una caballería acorazada al estilo de los antiguos catafactos. Fueron los suizos los que primero y mejor se adecuaron a esta nueva caballería acorazada y perfeccionaron y desarrollaron la táctica de los escoceses en Bannockburn. Organizaron unos cuadros de piqueros con tantas filas de frente como líneas de profundidad, las Gebelhaufen o masas de fuerza. Las fuerzas se reclutaban entre los diferentes cantones y distritos, cada uno de ellos de acuerdo a sus posibilidades, y se desplegaban generalmente en 2 o 3 grandes columnas, despliegue que se decidía generalmente antes de la batalla. La tropa elegía a sus oficiales, y las decisiones se tomaban en consejos de guerra de los distintos cantones.
Disciplinados y bien entrenados, estas grandes unidades de 5.000 a 6.000 hombres destacaron también por su crueldad, ya que no hacían prisioneros. Resultaron impenetrables a las cargas de caballería, irresistibles cuando avanzaban y letales cuando actuaban en emboscadas, tal como la batalla de Morgarten en noviembre de 1315, en la que derrotaron al ejército de los Habsburgo en un desfiladero. A diferencia de las rígidas formaciones griegas de hoplitas, con sus largas sarisas y grandes y pesados escudos, los cuadros de piqueros suizos resultaron tener cierta capacidad para cambiar de una formación a otra. En la batalla de Laupen, los piqueros suizos no solo se defendieron de la caballería pesada con una de sus columnas formando en círculo, sino que con las otras dos columnas actuaron a la ofensiva contra la infantería enemiga, y después de derrotarla, fueran capaces de girar y cargar de flanco contra la caballería pesada, derrotándola. A mediados del siglo XV, los suizos introdujeron una modificación importante. Se dotó a las primeras líneas y flancos de la formación con cascos, corazas, hombreras y otras protecciones ligeras. Nacieron los coseretes, los piqueros pesados. Durante las guerras de Borgoña, de 1476 a 77, los suizos y sus columnas de piqueros volvieron a derrotar al ejército de Borgoña, uno de los más potentes de la época, en las batallas de Grandson en 1476, en la batalla de Morat en 1476 también, y en la batalla de Nancy en 1477, donde murió el mismo rey de Borgoña, Carlos el Temerario. Las ansias expansionistas del rey francés, Luis XI, no solo hacia Italia, sino también hacia Borgoña, alertaron a Maximiliano I. Ante esa amenaza, creó un ejército al modo de los cuadros de piqueros suizos. Cuando fue finalmente atacado por Luis XI, le derrotó en la batalla de Guinegate en agosto de 1479. Al asumir el título de emperador de romanos en 1486, decidió organizar un ejército con su infantería alemana adiestrada al modo de los cuadros suizos. Y aquí es cuando aparece por primera vez el término Landsknechte, referido a los piqueros reclutados en Alemania y luego conocidos como Landsknechts. No obstante, durante la Guerra de Suabia, en 1499, los Landsknechts fueron repetidamente derrotados por los suizos, y la costumbre de los suizos de rematar a los heridos fue imitada pronto por los Landsknechts, y la contienda derivó en lo que se llamó la Mala Guerra, guerra en la que no se hacían prisioneros. Tras las derrotas de sus Landsknechts en la batalla de Dornach, que supuso la independencia de la Confederación Suiza del Sacro Imperio Romano, Maximiliano I contrató a Georg von Frundsberg para entrenarlos y reorganizarlos. Frundsberg introdujo una notable innovación. Tras las primeras líneas de piqueros, incluyó infantería armada con alabardas, hachas y mandobles, enormes espadas manejadas a dos manos. De este modo, cuando las picas llegaban al choque, estas tropas se abrían espacio entre el bosque de picas para atacar a corta distancia a los piqueros enemigos. Las alabardas, bien manejadas, tenían un gran poder de destrucción, siendo manejadas como hachas o incluso siendo utilizadas como venablos a muy corta distancia. Pero eso sí, al igual que los mandobles, requerían de un gran espacio libre alrededor para poder manejarse adecuadamente. Todos los ejércitos imitaron a los Landsknechts y las alabardas pasaron a estar presentes en todas las unidades de la época, todos menos los españoles. Los suizos, si bien demostraron ser mejor infantería que la francesa, italiana y alemana, solían ser un quebradero de cabeza para los comandantes que los contrataban. Pocas veces respetaban los términos de una rendición, no reconocían sobre ellos otras leyes que las suyas, y eran extremadamente crueles con los enemigos vencidos. Pero había una diferencia con los Landsknechts. Cuando se acababan los fondos, los mercenarios suizos se iban, sin más. Los Landsknechts, en cambio, no dudaban en asaltar, desvalijar y saquear territorios, tanto enemigos como amigos, ignorando las órdenes de sus superiores. Como ejemplo,
Recordar el famoso saco de Roma el 6 de mayo de 1527, en que se amotinaron, asaltaron y saquearon sin piedad Roma y el Vaticano, en donde les hicieron frente sus viejos enemigos, los guardias suizos, que valerosos y fieles al juramento prestado, lucharon hasta ser exterminados. De aquí nace la tradición de la Guardia Suiza del Vaticano y de por qué está solo formada por suizos católicos. Pero las formaciones de piqueros, cuando eran contratadas como mercenarias, no actuaban solas. Las tropas que solían desplegarse con ellos eran de dos tipos: las que proporcionaban cobertura con lanzamiento de misiles y otras de apoyo cercano. En la Edad Media, y hasta el final de ella, los ingleses siguieron apostando por el poderoso arco largo, mientras que el resto de los ejércitos lo hicieron por la ballesta y lenta y progresivamente por el arcabuz. El arco largo inglés era una potente arma que buscaba dañar y desgastar al enemigo antes del contacto, capaz de infligir daño a 200 metros y permitía disparar detrás de las filas propias a enemigos que se aproximaran, mientras que la ballesta era efectiva solo hasta los 50 metros y solo permitía el disparo directo. Otro aspecto era que un arquero podía disparar 10 flechas en el tiempo en que un ballestero, con dificultad, podía disparar 2 dardos. Y, no menos importante, una ballesta era muchísimo más cara que un arco largo. ¿Por qué, pues, se impuso la ballesta? Entrenar a un ballestero se hacía en pocas semanas, mientras que entrenar a un arquero que disparaba con un arco de hasta 130-160 libras podía llevar años. La precisión a corta distancia era prácticamente la misma en un arquero experimentado que en un ballestero novato. Un ballestero era fácilmente reemplazable, sin embargo, un arquero experimentado no. La ballesta se podía mantener tensada por un mecanismo de disparo y apuntarse sin desgaste físico en un espacio relativamente pequeño. Un arco de 130-160 libras solo podía tensarse para ser disparado inmediatamente, con apenas 2-4 segundos para apuntar. Mientras que un arquero enviaba su flecha con una potencia de 130-150 julios como máximo, un ballestero no experto, con una ballesta de arco de acero, lo hacía a 200 julios. En experimentos actuales con arcos y ballestas de guerra, se recomienda ver el canal de Todd's Workshop, se ha demostrado que ambas armas podían atravesar fácilmente las mallas metálicas y dañar una coraza, pero no atravesarla. La ballesta resultó tan eficaz contra los caballeros que su uso entre cristianos llegó a ser prohibido en el año 1139 por el Papa Inocencio II, pero se impuso el pragmatismo militar. Otro elemento no menos importante, que las flechas eran más difíciles y caras de fabricar y reponer, y además se fracturaban y rompían antes que los dardos usados por las ballestas. En cuanto a las tropas de apoyo cercano, casi todos los ejércitos desplegaron alabardas y mandobles, excepto los españoles, que desplegaron los rodeleros. Estos, armados con escudos, rodelas, espadas y dagas, resultaron ser mucho más letales y versátiles que los demás, ya que requerían poco espacio para infiltrarse entre las picas enemigas y neutralizar a los piqueros de las primeras líneas. A finales del siglo XV, durante el sitio de Atella, Fernández de Córdoba asaltó los molinos que habituallaban la ciudad y prácticamente solo con los rodeleros derrotó a los franceses y a sus mercenarios suizos en la batalla de Atella, el 1 de julio de 1496. El 1 de agosto se rendía Atella. Y 16 años más tarde, durante la batalla de Rávena, en abril de 1512, los rodeleros españoles hicieron estragos en los cuadros de piqueros alemanes, derrotándolos en toda regla. Pero los grandes cuadros de piqueros, impenetrables a la caballería e irresistibles como fuerza de choque, tenían también sus limitaciones. Carecían de la capacidad para la defensa y asalto de posiciones fortificadas, y adolecían de poca movilidad, y presentaban un blanco demasiado grande. Los tiempos volvían a cambiar. Una nueva infantería en la que primaba la agilidad de movimiento y en la que las armas de fuego constituían ya una parte importante del ejército,
había aparecido sobre los campos de batallas de Italia, con Gonzalo Fernández de Córdoba como su gran organizador, como su gran capitán. Dos revoluciones, la revolución de la artillería y la revolución de los arcabuces, estaban ya en marcha y les iban a superar. La caballería pesada primero y los grandes cuadros de piqueros después tenían los días contados como protagonistas principales en los campos de batalla. Y si este capítulo os ha gustado, no olvidéis suscribiros, darle al like y activar la campanilla para ser notificados de los nuevos vídeos publicados. Hasta luego, amigos. Nos veremos de nuevo explorando la revolución de la artillería y de la ingeniería.